Existen múltiples evidencias de militares que han tenido contactos con actividades paranormales. En este caso, te presentamos experiencias impactantes de militares mexicanos que vivieron encuentros sobrenaturales. Estas son imágenes reales captadas por militares cuando piloteaban. Te contaremos relatos de soldados que te dejarán helado al escuchar sus historias. Prepárate para descubrir lo desconocido. En el vasto desierto de Baja California, un escuadrón de pilotos militares mexicanos tenía su base. La misión de esa noche parecía rutinaria, un vuelo de reconocimiento para monitorear la frontera. El capitán Herrera, un hombre experimentado con más de 15 años en la Fuerza Aérea, lideraba el grupo. Junto a él volaban el teniente Gutiérrez y el subteniente López, ambos pilotos jóvenes pero muy capacitados. Despegaron al anochecer, cuando el cielo comenzaba a oscurecerse. La tranquilidad del vuelo era solo una fachada, pues la noche escondía misterios que pocos querían enfrentar. Mientras volaban sobre el desierto, una luz brillante apareció en el horizonte. Era más intensa que cualquier estrella o avión que hubieran visto antes. «Capitán, ¿ve eso?», preguntó el teniente Gutiérrez a través de la radio, intentando mantener la calma. «Sí, Gutiérrez, lo veo. Mantened la formación y vigilad esa luz», respondió Herrera, con un tono que no dejaba lugar a dudas sobre su preocupación. La luz se movía rápidamente, zigzagueando de manera imposible para cualquier aeronave conocida. Los pilotos mantuvieron su curso, pero la luz empezó a acercarse a una velocidad alarmante. De repente, se detuvo a unos pocos cientos de metros de ellos, revelando su forma, un objeto circular y metálico, con luces parpadeantes alrededor. «No puede ser», exclamó el subteniente López. «¿Qué es eso?». «No lo sé, pero mantengan la calma y sigan mis órdenes». «Vamos a ver qué hace», ordenó el capitán Herrera, intentando ocultar su propio miedo. De repente, el objeto comenzó a emitir un sonido agudo y los aviones de los pilotos empezaron a tener fallos en sus sistemas. Las luces del tablero parpadearon y los controles se volvieron erráticos. Parecía que el objeto estaba interfiriendo con sus equipos. «Capitán, estamos perdiendo el control», gritó Gutiérrez. «Mantened la calma, intentemos estabilizarnos. Desviadnos de la trayectoria del objeto», ordenó Herrera. Intentaron alejarse, pero el objeto los siguió de cerca. Una segunda luz apareció en el cielo, y los pilotos se encontraron rodeados por estas misteriosas naves. Intentaron maniobras evasivas, pero las luces los seguían como si fueran parte de un juego mortal. «Esto no puede estar pasando», murmuró López. «Es como si quisieran abducirnos». «No dejaremos que eso ocurra», respondió Herrera con determinación. «Todos, mantengan la formación y preparen para una maniobra de escape». Realizaron una serie de giros bruscos y descensos rápidos, intentando sacudirse a las luces. Parecía que funcionaba, pero solo por un momento. Las luces volvieron a acercarse, emitiendo ese sonido agudo que hacía que los aviones temblaran. Los pilotos sintieron una fuerza invisible tirando de ellos, como si intentaran ser arrastrados fuera de sus cabinas. «No dejen que nos lleven», gritó Herrera, luchando contra los controles. En un último intento desesperado, el capitán decidió llevar a los aviones hacia una serie de nubes espesas. Sabía que era arriesgado, pero era la única opción que tenían para perder a las misteriosas luces. Aceleraron hacia las nubes y por un momento las luces parecieron perderlos de vista. «Lo logramos. Estamos libres», exclamó Gutiérrez con alivio. Pero justo cuando pensaban que estaban a salvo, una de las luces apareció frente a ellos, bloqueando su camino. Sin embargo, esta vez no intentó acercarse más. Simplemente flotó allí, como si estuviera observándolos. Luego, con un destello brillante, desapareció en el cielo nocturno, dejando a los pilotos en una desconcertante oscuridad. Los sistemas de los aviones volvieron a funcionar normalmente. Con manos temblorosas, los pilotos estabilizaron sus aviones y se reagruparon. «Capitán, ¿qué fue todo eso?», preguntó López, aún en estado de shock. «No lo sé, López. Pero algo me dice que no hemos sido los primeros en ver esto. Y probablemente no seremos los últimos», respondió Herrera, con un tono sombrío. Regresaron a la base en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos.
Sabían que lo que habían experimentado esa noche cambiaría su perspectiva para siempre. En los cielos de Baja California habían encontrado algo más allá de la comprensión humana, algo que les recordaba que el universo aún guarda muchos secretos. En los oscuros bosques de la Sierra Madre, una unidad de militares mexicanos fue enviada a una misión de reconocimiento. El sargento Ramírez, un veterano con más de 20 años de servicio, lideraba al grupo. Junto a él, el soldado Pérez, el cabo Morales y otros 3 soldados jóvenes que apenas comenzaban su carrera militar. Era una noche sin luna, y la única luz provenía de las linternas que los soldados llevaban consigo. Mientras avanzaban por el terreno accidentado, el sargento Ramírez recordó las historias que había escuchado de los viejos soldados sobre las sombras que acechaban en estos bosques. Historias que siempre había considerado como meras leyendas para asustar a los novatos. «Mantengan los ojos abiertos y los oídos atentos», ordenó el sargento, intentando disimular su creciente nerviosismo. Sabía que cualquier ruido inusual podría ser señal de peligro, aunque nunca había creído en fantasmas ni en criaturas sobrenaturales. Después de varias horas de marcha, el grupo llegó a una antigua cabaña abandonada. Decidieron establecer su campamento allí para descansar y planificar su siguiente movimiento. Mientras los soldados se instalaban, el cabo Morales exploró el lugar y encontró extrañas marcas en las paredes de la cabaña, como si alguien o algo hubiera rasguñado la madera con furia. «Señor, mire esto», dijo Morales, señalando las marcas al sargento Ramírez. «¿Qué cree que pudo haber hecho esto?» Ramírez frunció el ceño. «Podría ser cualquier cosa, Morales. No te preocupes por eso. Mantén la guardia alta y asegúrate de que todos estén listos para cualquier cosa». La noche avanzó y el silencio en el bosque se volvió ensordecedor. De repente, un grito desgarrador rompió la tranquilidad. Los soldados se pusieron en alerta máxima, apuntando sus armas hacia la oscuridad. El soldado Pérez, que estaba de guardia, corrió hacia el campamento, pálido y temblando. «Hay algo ahí fuera», gritó. «Una sombra». Vi una sombra moviéndose entre los árboles. El sargento Ramírez intentó calmar a su grupo. «Cálmate, Pérez. Puede ser un animal o tu imaginación. Vamos a revisar». Ramírez y Morales avanzaron hacia el área donde Pérez había visto la sombra. Mientras se adentraban en el bosque, una sensación de frío intenso los envolvió. Los árboles parecían cerrar filas alrededor de ellos, y cada crujido bajo sus botas resonaba como un trueno en el silencio de la noche. De repente, Morales se detuvo. «¿Lo ves, señor? Ahí está». Ramírez siguió la mirada de Morales y vio una figura oscura moviéndose rápidamente entre los árboles. La figura no tenía forma definida, solo una sombra negra que parecía deslizarse por el suelo sin hacer ruido. «¡Alto ahí!», gritó Ramírez, levantando su arma. La figura se detuvo por un momento y luego desapareció en la oscuridad. Ramírez sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que no era un animal. Regresaron al campamento con el corazón acelerado. «Todos, atentos», ordenó Ramírez. «Algo extraño está ocurriendo aquí». Los soldados formaron un círculo, apuntando sus armas hacia la oscuridad. De repente, la sombra apareció de nuevo, moviéndose rápidamente alrededor del campamento. Uno de los soldados, presa del pánico, disparó su arma, pero la sombra no se detuvo. Ramírez, con la voz firme, gritó: «¡Fuego!». Todos los soldados dispararon hacia la sombra, pero las balas parecían atravesarla sin efecto. La figura oscura se abalanzó sobre ellos, y el pánico se apoderó del grupo. En medio del caos, Ramírez recordó las historias de los viejos soldados. Decían que estas sombras eran almas en pena, espíritus de soldados caídos que no podían encontrar la paz. Los soldados corrieron hacia la cabaña, pero la sombra los seguía de cerca. Al llegar a la cabaña, Ramírez cerró la puerta de golpe y trató de calmarse. «Tenemos que encontrar una forma de salir de aquí», dijo. De repente, la sombra atravesó las paredes de la cabaña como si no existieran. Ramírez y sus hombres dispararon de nuevo, pero era inútil. La sombra se abalanzó sobre ellos,
y el sargento sintió un frío mortal apoderarse de su cuerpo. Cuando todo parecía perdido, una luz brillante apareció en el centro de la cabaña. La sombra se detuvo y, por un momento, Ramírez vio el rostro de un soldado joven, lleno de dolor y tristeza. La luz creció en intensidad y la sombra se desvaneció, dejando una sensación de paz en el aire. Ramírez y sus hombres, aún temblando, salieron de la cabaña. Nadie habló sobre lo que había ocurrido, pero todos sabían que habían sido testigos de algo sobrenatural. La misión continuó, pero ninguno de ellos olvidó la noche en que enfrentaron la sombra en el campo de batalla. En la base militar de Ciudad Victoria, Tamaulipas, el espíritu navideño no era suficiente para disipar el aire de inquietud que flotaba sobre los soldados. Entre ellos estaban el sargento Fierro, el cabo Gutiérrez y el soldado Martínez, quienes se preparaban para una guardia nocturna en la víspera de Navidad. Esa noche, el cielo estaba despejado y las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos. Sin embargo, a medida que avanzaba la noche, comenzaron a notar algo extraño en el horizonte. Una luz brillante apareció, moviéndose de manera errática. No era un avión, ni un helicóptero, y definitivamente no eran fuegos artificiales. «Sargento, ¿ve eso?», preguntó Martínez, señalando la luz. «Sí, lo veo». «Mantengan la calma y vigilen de cerca», respondió Fierro, tratando de ocultar su preocupación. La luz se movía rápidamente, cambiando de dirección con una agilidad imposible para cualquier aeronave conocida. De repente, se detuvo justo sobre la base, iluminando el área con un resplandor intenso. Los soldados se quedaron boquiabiertos, sin saber cómo reaccionar. «¿Qué demonios es eso?», exclamó Gutiérrez, mientras levantaba su rifle instintivamente. «Tranquilo, Gutiérrez. No sabemos qué es, pero no parece hostil aún», dijo Fierro, tratando de calmar a su equipo. El objeto comenzó a descender lentamente, y al acercarse, los soldados pudieron ver que era una nave de forma ovalada, con luces pulsantes alrededor de su borde. Un zumbido agudo llenó el aire, haciendo que los soldados cubrieran sus oídos. De repente, una figura humanoide apareció en la parte inferior de la nave, flotando hacia el suelo. Los soldados apuntaron sus armas, pero el sargento Fierro levantó la mano para detenerlos. «No disparen. Veamos qué quiere». La figura, envuelta en una luz tenue, levantó una mano en un gesto de paz. Aunque su apariencia era diferente a la humana, con ojos grandes y piel grisácea, no transmitía amenaza alguna. Al contrario, parecía curiosa, como si estuviera estudiando a los soldados. «Esto no puede estar pasando», murmuró Martínez, incrédulo. El ser extendió su mano hacia Fierro, quien, con un nudo en el estómago, decidió dar un paso adelante. Al tocar la mano del ser, una sensación de calma invadió su cuerpo. De alguna manera, supo que no estaban en peligro. «Nos está diciendo algo, no con palabras, sino con pensamientos», dijo Fierro, sorprendido por la conexión mental que sentía. «Nos está diciendo que no somos los únicos, que hay otros mundos y que ellos han estado observándonos». Gutiérrez y Martínez, aún en shock, no sabían cómo procesar lo que estaba ocurriendo. La figura comenzó a retroceder hacia la nave, pero antes de irse, dejó un pequeño dispositivo en el suelo que emitía una luz suave y constante. El objeto flotante ascendió de nuevo, y en un abrir y cerrar de ojos, desapareció en el cielo nocturno, dejando a los soldados en un asombroso silencio. «¿Qué hacemos ahora, sargento?», preguntó Gutiérrez, aún temblando. «Recogemos ese dispositivo y lo llevamos a los superiores. Pero no podemos contar todo esto». «Nadie nos creería», respondió Fierro, levantando el pequeño objeto. Esa noche, los tres soldados hicieron un pacto para mantener en secreto lo que habían visto. Sabían que nadie les creería sin pruebas y que hablar de ello podría poner en peligro sus carreras. Al día siguiente, entregaron el dispositivo a sus superiores, quienes lo enviaron a ser analizado. Aunque nunca supieron exactamente qué contenía o cuál era su propósito, el incidente quedó grabado en sus memorias como el encuentro más extraño y revelador de sus vidas. En cada Navidad que siguió, Fierro, Gutiérrez y Martínez recordaban esa noche con una mezcla de temor y asombro, sabiendo que habían sido testigos de algo más allá de su comprensión, algo que les recordaba que el universo es vasto y lleno de misterios aún por descubrir.